El tema que nos trae y nos convoca hoy a esta charla se llama Estrategia del Océano Azul. Quizás algunos ya hayan escuchado hablar de este tema, fue un libro que salió a la luz en el 2005, ya tiene unos cuantos años, sin embargo sigue muy vigente y es muy interesante este planteo que hacen los autores desde la creación de mercados en áreas que aún no son mercados, o sea, en áreas que todavía no son clientes naturales. No son clientes nuestros ni de otros, quizás, de otros que hacen cosas similares. Entonces la idea de los autores es acercarnos a este desafío de pensar que los límites de una industria, los límites de un mercado en términos de los clientes que existen, no están fijos, y que se pueden generar oportunidades de crecimiento que sean rentables y sostenidas a largo plazo. Entonces, para hablar un poco más concretamente y por qué el nombre de este libro que nos trae hoy a esta reunión, ellos llaman Océano Rojo a los mercados que nosotros conocemos, o sea, un poquito haciendo una comparación o trayendo terminología guerrera, por decirlo así. O sea, el Océano Rojo tiene que ver con esto de allá donde estamos peleando, por decirlo, allá donde hay competencia en un mercado que podemos conocer porque es conocido, es donde estamos, es donde están también los que nosotros consideramos nuestros competidores. En cambio, el Océano Azul plantea algo completamente opuesto, que es la creación de nuevos consumidores, o sea, de un mercado que hoy no está, pero que puede estar si hacemos algunas cosas. Entonces, esos algunos pasos que hay que dar, que es rápido de contar, pero bastante trabajoso en un punto, bastante, a ver, una decisión importante desde el lugar de querer conocer tanto nuestra industria como nuestros consumidores, y los consumidores que están cercanos a ser consumidores, no son consumidores, pero están cercanos a serlo. Hay que conocerlos bien para poder hacer esto, y para eso, algo súper interesante que para mí tienen este libro, es que nos acercan muchas herramientas, no solo nos hacen un planteo estratégico, un planteo de pensarnos desde otro lugar, sino que nos dan muchas herramientas para poder llevarlo a cabo. Entonces está muy cercano este concepto de estrategia de la ejecución. O sea, lo que buscan justamente es que el concepto de Océano Azul sea fácil de implementar y de alguna manera lo podamos hacer casi en simultáneo. Vamos a avanzar un poquito más, pero se los quería anticipar, ¿no? Una cuestión también no menor, comparando estos dos mercados o estas dos maneras de mirar el mercado, en los océanos rojos, o sea, en los mercados existentes, uno entiende a las industrias, entiende a los negocios de determinada rubro, de determinada actividad, como que siguen ciertas reglas que están establecidas. Bueno, esto se hace así, acá los clientes son de tal lugar, la oferta de servicios o de productos tiene determinadas características. Lo que invitan a pensar o a dejar de pensar desde el Océano Azul es decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar que todo ya está fijado? Bueno, hoy quizás 15 años después de que estos autores escribieron el libro, estamos como un poquito más cerca de entender por qué no todo queda siempre en el mismo lugar, ¿no? Aparecen cambios y aparecen cambios también dentro de las reglas de la industria y dentro de esto que dicen los paradigmas de consumo, o sea, cómo consumen las nuevas generaciones, cómo consumen otros que hoy no están consumiendo y a los que podemos mirar. Bueno, y finalmente, que es quizás como el punto central de pensarse en nuevos mercados, esta cuestión de pensar que hay un mercado y que tenemos que ir a pelear por un porcentaje en ese mercado. Obviamente que eso sigue estando y eso va a seguir estando, pero también podemos pensar, como vemos del lado del Océano Azul, que se puede generar y capturar una demanda nueva, una demanda que hasta ahora no la habíamos
visualizado como tal, no estaba consumiendo, de hecho, pero también porque de alguna manera no le estaban prestando atención y viendo, bueno, por qué estos potenciales consumidores no lo hacen? Entonces, esta placa, digamos, es la que de alguna manera nos pone de un lado y del otro de océanos rojos, marketing tradicional, comercialización tradicional, la mirada que estamos acostumbrados a tener del mercado, y no es que nos la vamos a olvidar por completo. Desde ya vamos a ver cómo esto se va moviendo, o sea, es importante y es interesante también ese océano rojo, pero también nosotros tenemos un desafío como negocio pequeño, como negocio quizás de poca historia, de poco recorrido, de pensarnos en otras posibilidades y pensar que podemos ser estratégicamente diferentes de nuestros colegas más antiguos, más grandes, más tradicionales dentro de la industria en la que nos estamos moviendo, en donde está nuestro negocio. Entonces vamos a ir un poquito más al detalle. Fíjense que hablar de competidores, perdón, de consumidores nuevos, de consumidores que hasta ahora no lo son, nos está llevando a un grupo de personas, a un segmento de potenciales clientes, donde la competencia en realidad todavía no está, o no está. Entonces, de alguna manera ya no estoy poniendo mi foco, como podríamos decirlo en el marketing tradicional, en ver cómo competir, en ver cómo llevarme un porcentaje del mercado, sino que ahora estoy poniendo todo mi foco y mi atención en ver qué más se puede hacer, qué se puede hacer de distinto, cómo puedo ampliar esos límites del mercado. Hablo de límites cuando uno dice, bueno, el mercado tiene este tamaño, está aquí, tienen este perfil de personas que consumen este producto o servicio. ¿Cómo puedo hacer que esa definición se amplíe, que esos límites donde me dicen este mercado tiene estas reglas y sus participantes, los consumidores, los clientes, son de tal perfil y de tal tamaño y están en tal lugar? Bueno, lo que me invita a pensar es, tal vez no, quizás puedo analizar mi industria, puedo analizar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que están haciendo los consumidores, y pensar que las reglas del juego se pueden redefinir. Entonces, ya una gran diferencia con nuestro set mental de pensar en cómo son mis competidores, cómo es mi mercado, es decir, bueno, pensemos menos en la competencia y pensemos más en qué está pasando con aquellos que no consumen. Y para eso, y lo súper interesante para mí, nos da una serie de herramientas para manejar estos conceptos. Bien, 4 premisas fundamentales. Vamos a ir explicando cada una. Puse un par de fotitos nada más a modo de recordatorio mío. No son ni los únicos ejemplos, pero sí, bueno, quizás ejemplos que podemos entender desde el punto de vista que son conocidos o que no son familiares. Crear nuevos espacios de consumo, muy de la mano de lo que les venía diciendo. ¿Qué sucede, digamos, si nosotros no dejamos de pensar que el mercado está dado? Esta fotito que hoy es muy familiar es un consumo, una bebida. El Fernet es una bebida que tiene más de 100 años, sigue siguiendo más o menos la misma fórmula, la misma base y hasta la misma imagen, sobre todo las marcas más tradicionales. Sin embargo, de alguna manera consiguió pasar de ser un digestivo para la gente mayor, algo que se tomaba solo, y en muy determinadas ocasiones, como podía ser después de una cena, a ser una bebida de consumo masivo y sobre todo de un público totalmente diferente, que es el público joven. Por eso les decía, quizás, y si bien no es una empresa pequeña, todas estas son empresas familiares. Tienen su historia, obviamente, ya tienen su tamaño, pero bueno, ahí hay
un ejemplo, vamos a ver algunos otros, pero me parece que este es algo que podía traerles esta imagen de generar nuevos espacios de consumo, de correr las fronteras, ¿no? Y de entender que a veces algo que durante años y años se hizo de alguna manera, de repente se empezó a hacer de otra, por una suma de motivos, no fue magia, hay que conocer muy bien mi industria y mis consumidores y entender por qué puedo hacer esta movida y qué debo hacer para hacer esta movida. Por eso, de nuevo, quiero ser muy clara en esto, no estoy vendiendo una fórmula, sino unas ideas en las que hay que trabajar. ¿Ok? Bien, entonces crear nuevos espacios de consumo tiene que ver con esta expansión de mercado, con esta expansión de decir, ¿cómo hago para tener nuevos consumidores o consumidores que además extiendan su consumo no solo en su forma habitual, sino que generen nuevos hábitos, que generen o que asocien mi producto y mi servicio con nuevas situaciones de consumo? La segunda premisa dice centrarse en la idea global, no tanto en los números, de nuevo, entendiendo esta frase, hoy con Internet es fácil tener algunos datos del mercado y están buenos, entender si me estoy metiendo en un mercado que tiene algunas medidas, algunas características que me son interesantes, que me son atractivas, pero básicamente las herramientas que nos brindan los autores nos dicen, no pierdan toda la energía de marketing y todos los recursos de marketing en averiguar hasta el último dato del mercado, cosa que a nosotros, emprendedores, pequeñas empresas, desde ya esos recursos son bastante escasos. Entonces, bueno, hay que tener una idea, sí, obvio, es una picardía no tenerla cuando a veces es solo pasar un rato en internet y averiguar un poquito, ¿no? De a dónde estoy yendo. Pero después lo que ellos proponen es centrar esos esfuerzos en entender las características, las variables que por un lado esta industria, por otro lado los consumidores están poniendo en juego. ¿Qué es lo que, cuáles son, digamos, las distintas funcionalidades o los distintos valores, las distintas características que hoy la industria le está ofreciendo a su mercado objetivo? Y esto lo vamos a ver muchísimo más claro cuando lleguemos a una de las herramientas que proponen los autores, que se llama lienzo estratégico, y básicamente justamente es una herramienta muy visual, y me parece mucho más claro que explicarlo solo desde, digamos, lo conceptual. Así que ya lo vamos a ver un poquito más. Lo mismo pasa con el punto 3, que es ir más allá de la demanda existente. Cuando yo estudié mi mercado y estudié mi industria, para ir un poco más de la demanda existente de este mercado natural, tengo que pensar, y ahí es súper interesante pensar qué pasó con aquellos que se me acercaron y no compraron. Ese es el primer grupo que quizás tengo que atender, o sea, es alguien que se interesó y que algo no le cerró. Ahí tengo mucho para estudiar. ¿En qué sentido? En entender qué cosas no le cerraron, qué cosas no le resultaron suficientes, no la ecuación, digamos, oferta de servicio, oferta, funcionalidad del producto versus precio, por algún motivo le hizo buscar una alternativa o directamente no consumir. Entonces ahí ya tengo muy cerquita, quizás de los que hoy son mis clientes, tengo un grupo de personas que se interesó, pero que no compró, no se transformó en usuario. Entonces, esto que les decía del punto anterior, de entender muy bien las variables de la industria, ahora se extiende un poquito más allá de decir, entender muy bien qué otras variables o qué otras cuestiones, funcionalidades, valores está buscando esos que estuvieron cerquita pero no compraron, como primer grupo de demanda, ¿no? Que no fue demanda, que no se convirtió en usuario, pero que de alguna manera los tenemos cerca porque se interesaron, tuvimos la oportunidad de conocerlos, de tratarlos, sabemos que andan por ahí,
y podemos pensar que están buscando algo que hoy nadie ofrece y nosotros quizás se lo podamos dar. Y ahí viene la cuarta premisa, ¿no? Todo esto lo hacemos en un contexto de realidad de negocios, no estamos hablando de cuestiones ideales ni de cuestiones oníricas, por decirlo así, de cuestiones que querramos soñar, sino de algo que queremos concretar y relativamente rápido, o sea, lo estamos haciendo para mejorar nuestro negocio, como decíamos, si bien es estrategia, porque abarca no solo la mirada de pensar en los clientes, sino de repensarnos nosotros, porque fíjense que cuando yo les digo, bueno, ¿qué variables tiene la industria? ¿Y qué variables estarían buscando? Como los que no compraron, también nos va a obligar de alguna manera a repensar nosotros qué somos capaces de hacer, qué estamos haciendo, y qué podríamos hacer. Pero todo ese contexto tiene que ver con que todo eso sea viable comercialmente. Entonces, una premisa fundamental tiene que ver con el valor y ahí vienen conceptos que se van uniendo ya, por un lado de costo, por otro lado de valor para el cliente y por otro lado de cómo innovar en esta cuestión de mantener un costo que me sea viable comercialmente, pero al mismo tiempo me estoy diferenciando o estoy haciendo una propuesta diferencial al estudiar esas variables que un grupo de potenciales consumidores está demandando y nadie le está respondiendo. Entonces, la búsqueda es muy clara, ¿no? Lo que yo estoy por lo que yo estoy yendo es por ampliar mis oportunidades, claramente cuando yo extiendo el mercado, y además extiendo el mercado no de cualquier modo, sino ofreciendo esto que dice abajo en la placa, una solución diferenciada y de bajo costo. A ver, esto pongámoslo un minutito en paréntesis. Bajo costo tiene que ver con que esto de la viabilidad comercial, un costo acorde con la diferenciación y finalmente con el valor para el comprador. O sea, es una ecuación que tiene que funcionar en simultáneo. Pero bueno, la búsqueda es ampliar el mercado, ampliar mi comodidad, o sea, cuán cómodo me siento en ese mercado nuevo, sobre todo en este mercado que encontré haciendo todo este análisis de variables. Por otro lado, reducir riesgos. Esto es lo que nos ofrece el tener muchas herramientas de análisis, el decir, no es simplemente un deseo de, bueno, me voy a expandir o voy a probar por allá, sino hoy no las vamos a poder ver todas, pero vamos a hacer un esbozo de las principales herramientas que nos brinda los autores de este libro, Estrategia del Océano Azul, y que tiene justamente la búsqueda de una movida hacia un mercado nuevo con mucho de racionalidad, con mucho de conocimiento y de análisis, y por lo tanto de reducción del riesgo de fracaso, ¿no? Porque, obvio, todos cuando hacemos una estrategia y vamos mirando para adelante, siempre estamos entrando a un camino de incertidumbre, estamos saliendo de nuestra área de confort, y por lo tanto estamos asumiendo riesgos. Intentamos reducir riesgos usando herramientas de análisis que nos ayuden a encontrar el camino más viable, más correcto y con más potencialidad de éxito. Y finalmente, la búsqueda de aplicar estos conceptos de la estrategia del Océano Azul da mucho fortalecimiento de marca. ¿Por qué? Porque cuando yo amplío esas oportunidades y hago ese análisis del mercado, al mismo tiempo estoy acercándome y conociéndome mucho más con esos consumidores a los que pretendo llegar y dándoles algo mucho más a medida, algo mucho más diferencial respecto de lo que estaban encontrando en el mercado, de cómo solucionaban su necesidad, problema o deseo, y por ende, bueno, mi valor de marca sube, y no, generalmente no es solo con los nuevos, sino también eso se derrama a nuestros clientes originales, los que tenemos hoy,
los que ya están comprando, pero que de repente nos ven como una empresa que tiene capacidad de innovación, que tiene creatividad, que es capaz de hacer cosas nuevas. Entonces hay mucho de fortalecimiento de marca también en hacer este proceso de búsqueda de nuevos mercados de una forma sistemática y prolija, por decirlo, o profunda también en cuanto al análisis, y hacerlo pensando en algo que sea muy viable, que sea comercialmente muy posible para mí, y que me lleve a esa solución diferenciada. Les puse acá dos fotitos porque realmente estas son dos pequeñas empresas, tienen unos años en el mercado. San Andrés, como se ve en el cartelito y como ven en la foto, es una empresa de embutidos, y fíjense lo que es estar en un lugar, tener un set mind de los embutidos en general, de qué son. Bueno, esta empresa es una pequeña pyme familiar, está en Río Grande. Resulta que hacer embutidos de cerdo, como es lo tradicional, en Río Grande era súper difícil, no había muchos, además tienen todo un principio, digamos, de trabajo, y tienen certificación orgánica de varios de sus productos, o sea que tampoco querían trabajar con cualquier materia prima. La conclusión fue que unieron variables de su mercado. Ustedes saben que trabajar en Tierra del Fuego, por lo menos al principio cuando uno es muy pequeño, salir de Tierra del Fuego es un salto importante, por lo tanto se concentran mucho en su mercado local, como cualquiera en definitiva cuando nace y es pequeño, bueno, mira su mercado más próximo. Conclusión, les resulta muy difícil, muy costoso y muy riesgoso ir solo por el producto tradicional de embutidos de cerdo, porque no había provisión suficiente ni constante dentro de Tierra del Fuego. ¿Qué hicieron? Miraron un poco su mercado, tanto su mercado de provisión como su mercado objetivo de quiénes iban a ser sus compradores o quiénes podían ser sus compradores, y 3 años de trabajo, por eso esto se los quiero decir, no es automático, desarrollaron embutidos de cordero. El cordero está disponible dentro de lo que es la provincia de Tierra del Fuego, era mucho más fácil aprovisionarse, y tenía también un valor que al hacer el análisis de mercado tomaron mucha conciencia que tenía un valor altísimo para el turismo. El turismo quería llevarse algo que fuera de Tierra del Fuego, no de otro lugar. Bueno, entonces analizando ese mercado que no les estaba comprando, quizás tal vez porque ellos no le habían prestado o le habían dado prioridad cuando iniciaron el negocio, pero vieron que había potenciales consumidores que tenían otra escala de valores, un valor importante para esos nuevos era que la materia prima fuera originaria del lugar, llevarse algo del lugar que estaban visitando. Bueno, fíjense cómo ampliaron oportunidades, redujeron riesgos, porque la verdad era muy riesgoso poder prometer la provisión con el embutido tradicional, y finalmente fortalecieron marca también porque primero porque son originales, segundo porque tienen otros valores que en general no tienen otras fábricas de embutidos, como puede ser orgánico y tener gustos diferenciales. Solución diferenciada y de bajo costo para ellos, o de menor costo de la anterior. Es una pyme que hoy tiene 5 empleados, pero cuando inició era la familia, marido, mujer. El logo de abajo no los conozco tan en profundidad, los sigo en las redes, es un caso bastante conocido, es una empresa de Mendoza, bueno, muy comprometida con el medio ambiente, son una empresa de triple impacto, trabajan muchísimo en la inclusión social y en producir con responsabilidad con el ambiente. Son muy coherentes en ese sentido. Hacen un producto común y silvestre. El producto no tiene demasiada diferenciación, el producto es más bien un clásico. Hacen zapatillas
con modelos clásicos, pero tienen una muy fuerte comunicación hacia un grupo de consumidores que le importan estas cosas. Le importa saber que son responsables con su medio social y con su medio ambiente. Y son muy coherentes, porque esto también es importante. Cuando uno amplía oportunidades y busca fortalecer una marca, no lo puede hacer por afuera de lo que uno es, sino después no lo puede sostener. Pero bueno, son dos emprendimientos que ya tienen algunos añitos de recorrido y están un poco mejor instalados en el mercado o han crecido un poco, pero que iniciaron teniendo muy claro que iban a, bueno, en el caso de los embutidos, primero no tan claro, pero se dieron cuenta rápidamente en el camino, que iban a un mercado que todavía no estaba desarrollado. Y sin embargo, desde las herramientas de un emprendimiento lo pudieron hacer. Esta es un poco la búsqueda, ¿no? El camino de crecimiento. Bien, algunas sugerencias. Hay muchas más, si ustedes, conversábamos hace un ratito, hay un sitio oficial de los autores, lamentablemente está en inglés, pero les ofrecen ahí mismo digamos, varias herramientas más, pero me pareció que esta era interesante entender, porque también es algo que está muy a la mano de cualquiera que observa a su alrededor. No estamos hablando de herramientas de marketing caras, sí, y muy interesante, porque estamos hablando también de un cambio estratégico del negocio, muy interesante involucrar no solo si tengo una persona de ventas o si yo, digamos, si los titulares de la empresa son los que se ocupan de vender, es interesante poner involucrar en este proceso de encontrar, de identificar valor, otros que conozcan bien nuestro negocio, quizás que hacen producción o que son contadores o que están en otro sector, pero todas las miradas eh, ayudan a identificar valor, porque lo que estamos justamente buscando no es solamente decir dónde hay más clientes de lo mismo, sino que identificar cuestiones que clientes que hoy no compran le interesaría que nosotros le ofrezcamos y les resultaría atractivo y nos considerarían para comprarnos. Entonces, sugerencias. Negocios que operan en el mismo nicho. No necesariamente que hacen lo mismo que yo, sino que pueden ser competidores, pero también pueden ser empresas que ofrecen productos alternativos, pero van digamos, ofrecen otros productos, pero van al mismo grupo de clientes, ¿no? Que hacen que no hacen. Mucho más interesante quizás es la segunda, porque bueno, yo mi competencia la conozco, sé que hace algunas cosas mejor que yo, algunas cosas peor, ¿no? Cuando la miro con más detenimiento, quizás aprenda algunas cosas que están buenas, pero también algunas cosas que quizás nosotros ya hacemos un poco mejor que ellos. Ahora, redoblando la apuesta, una forma de identificar valor también es mirar soluciones alternativas, productos alternativos, los famosos flores o bombones para el Día de la Madre, dos industrias que por ahí no tienen nada que ver, pero que ofrecen la misma solución, digamos, ofrecen una solución, una buena solución al mismo problema, para decirlo mejor dicho. Entonces, a veces yo puedo aprender de una industria absolutamente diferente, pero que está capturando parte de esa búsqueda de consumo, de esa clientela que no recurre a mi negocio, porque le ofrecen algo. Analizar qué le ofrecen, cuáles son las variables con las que se mueven, cuáles son los valores que encuentran esos clientes ahí, me puede despertar ideas de cuestiones que puedo traer a mi negocio. Y finalmente esos servicios complementarios o nuevos valores, un poco lo que les hablaba recién de las zapatillas. Bueno, de nuevo, quizás yo puedo, y ahí de nuevo me tengo que ser sincero, no puedo ser otro que el que soy yo, estoy al frente de mi emprendimiento. ¿Qué valores hoy la sociedad está buscando o un grupo nuevo de consumidores está buscando que le otorguen a lo que yo le ofrezco preferencias de consumo? Entonces,
zapatillas iguales, pero una hecha con responsabilidad social y otra no, hay un grupo de consumidores que las ven como más atractivas porque se ocupan de un valor que para ellos es importante. Eh, y lo mismo pasa por el lado de otro tipo de servicios complementarios. Bueno, ¿cuánto estoy ayudando a todo el proceso del comprador? ¿Cuánto se lo estoy simplificando? ¿Cuánto le estoy acercando el producto? ¿Qué cosas le resultan trabajosas que yo le podría ofrecer hacer de otra manera? Entonces, a veces esos servicios complementarios, esos valores, tienen que ver con la observación, tienen que ver con dejar o alejarse de entender que todo está dado, que esto se hace así, es decir, ¿por qué no se puede hacer de otra manera? Ahí yo les traigo un tema, por ejemplo, que hoy para nosotros es totalmente común, pero que no existía hace no tantos años como pavada, si se quiere, como es el delivery, la entrega de comida. Fue un océano azul para los primeros que lo empezaron a hacer, y fíjense todo lo que ha evolucionado la empresa del delivery desde entonces, que no estamos hablando de mucho más de 20 años, aquí. ¿Mm? Así que a veces son cosas como un poco obvias, como un poco después cuando las vemos hechas decimos, pero claro, ahora el desafío es podernos en esta capacidad de innovación mental, en esta capacidad de olvidarnos de lo que suponemos que cómo todo se debe hacer, o bueno, las cosas se hacen así, para ponernos en blanco en un punto, y decir, bueno, ¿cómo se podrían hacer? ¿Qué pasaría si? O sea, todas estas preguntas que se pueden inspirar mirando otros ejemplos. Entonces, ¿por qué no aprender de una industria que no tenga nada que ver con la mía, pero que va al mismo grupo de clientes que hoy voy yo? ¿Por qué no puedo pensar en lo que hacen productos alternativos, soluciones que se eligen en vez de elegir la que estoy ofreciendo yo? Todas estas cuestiones, más esto que este último renglón que tiene mucho que ver con los cambios de hábitos, ir a distintos usuarios con distintos perfiles, y entonces necesitados o valorando otro tipo de servicios y otro tipo de cualidades en lo que es mi comunicación, porque ahí hay mucho. Bueno, considerar estímulos funcionales y emocionales, o sea, realmente mi producto puede ofrecer una función, puede mejorar su funcionalidad. Bueno, ¿qué es lo que están esperando? Y emocionales, bueno, ¿cómo se vinculan con ese producto? ¿Qué? Esto que les decía del valor de hacer algo cuidando el medio ambiente, ser ecológico, ser responsable, ser inclusivo, bueno, un montón de valores que quizás la empresa más tradicional, esos que están en el mercado, hoy no lo tienen en cuenta, no son parte de su identidad, no lo destacan, porque tampoco es cuestión, a veces lo tienen, pero no lo destacan. ¿Qué le puedo comunicar a esa audiencia que está buscando hacer determinadas cosas? Por un lado, desde la funcionalidad, o sea, que sea más simple, que sea más accesible, que sea más fácil de usar, que sea más fácil de comprar, y desde lo emocional, en cuánto se acerca a lo que yo quiero que suceda en este mundo, en esta sociedad, en qué quiero contribuir. Bueno, ¿dónde están esos que yo puedo alinear con lo mismo que yo pienso, ¿no? Ecología, ahorro, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, estudiar la cadena de compradores y anticipar sus necesidades. Esta quizás incluye una cosita un poquito más difícil para un negocio pequeño, pero necesaria, algo que está bueno que se pongan en su agenda. ¿Qué es lo que se viene? ¿Mm? ¿Qué es no solo lo que está pasando hoy, sino qué es lo que se viene? Si yo soy taxista, no podía no saber que existía un Uber en el mundo el día que Uber llegó a la Argentina. O sea, esa cuestión de mirar un poquito más allá de
mi día a día y de mis problemas, digamos, operativos o los que me consumen mi tiempo, y ver un poquito más allá. ¿Qué está pasando con esta industria? ¿Qué está pasando con este negocio? ¿Qué están haciendo? Digamos que en eso tenemos alguna ventaja, generalmente en el hemisferio norte muchas cosas pasan antes que aquí, a veces por cuestión de temporada simplemente, a veces por cuestión de capacidad económica o evolución tecnológica. Entonces, hay una cosa interesante en ver primero lo que se viene y empezar a pensar qué me va a traer eso cuando termine de suceder. Y por supuesto estudiar la cadena de compradores, porque a veces yo solo estoy viendo el consumidor final, pero muchas veces tengo la posibilidad de innovar y repensar, no solamente en el que consume finalmente el producto, sino en lo que pasa en el medio. ¿Dónde está mi producto? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se alcanza? Toda esa cadena que me permite también hacer innovaciones. Bueno, acá de nuevo les traigo algunos pequeñas cuestiones o pequeños ejemplos, desde los de la derecha, perdón, los de la izquierda, quizás empresas hoy más grandes, pero fíjense dónde empezaron y qué originaron. Bueno, la historia del famoso Fernet con bebidas cola, los propios líderes del mercado reconocen que no lo inventaron ellos el trago, pero sí supieron leer lo que estaba pasando y llevar su consumo y su comunicación y sus esfuerzos de marketing en desarrollar más y más nuevos espacios de consumo, fundamentalmente la gente joven. Airbnb, algo que dio, digamos, es un negocio grande, de la mano de la tecnología, de una aplicación que permitió hacerlo global. Pero en el medio de todo eso había una tendencia clara asociada al turismo joven. Y así fue como, por ejemplo, muchos hoteles del interior se convirtieron en hostels, porque atraían un grupo de clientes que buscaba otra cosa, que eran más fáciles o más, digamos, la ecuación de innovación, esto que hablamos, diferenciación y bajo costo, era más fácil de satisfacer, se que quedaban más días, tenían digamos, un consumo diferente, pero que les servía en términos de la exigencia por servirlos y de la experiencia que pedían. Entonces, si bien estamos hablando de finalmente una empresa que nos excede por su tamaño, sí, todas las más chiquitas, como este hostel que se creó, o hotel que se transformó en varias localidades del país, no solamente las más turísticas, esa es otra cuestión, tuvo que ver en realidad con una tendencia del mercado que supieron leer, y con alguna mirada de lo que estaba sucediendo en otro lado. Entonces, las movidas grandes también se pueden traducir en movidas pequeñas. El de abajo, en realidad, el de pedidos, bueno, el del delivery con aplicaciones, es un camino inverso. Empezaron las pymes, empezaron los pequeños restaurantes a ofrecer delivery como una captación de una demanda que decía, tengo ganas de comer, pero no de moverme de mi casa. Descubrir ese valor, descubrir cuánto costaba dar ese servicio versus cuánto más se vendía, y fíjense cómo fue evolucionando desde ser simplemente un delivery de comida, y particularmente comida rápida, a ser hoy una aplicación, tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, y acá les doy una primera pista de Océano Azul y cómo va, digamos, evolucionando, porque bueno, los mercados evolucionan. Y los de la derecha, lo que les conté de Cinca, miren cómo se promocionan sus zapatillas. Nada que decir. Va para un público en particular que le encanta leer eso. Les cuento de Brand Track. Esta empresa la conozco muy bien, trabaja el hijo de una amiga mía, un muchacho muy jovencito. Se creó en el 2015 esta empresa, hoy es internacional, son dos socios,
les dejé ahí, si se los pasan, el link donde se presentan para ver, eran recién recibidos, 20 y piquito, básicamente fueron a buscar esto de buscar o compartir ideas de expertise, de experiencias en dos mercados diferentes. Un socio viene del mundo de la tecnología, el otro socio es DJ, o era DJ. Charlando como amigos, se encontraron en un momento de la vida que los dos estaban buscando emprender, bueno, y unieron esas dos miradas. Esto es música con muchas más funcionalidades y soluciones que otras para musicalizar tiendas. O sea, ofrecen marketing, ofrecen todo el aspecto legal, la actualización, etcétera, etcétera. Siguen siendo muy poquitos. El hijo de mi amiga, por eso lo conozco bien, ni siquiera recibido de la facultad, les generó la estrategia de marketing que la fueron buscando. O sea, fueron buscando por dónde se vende esto. Bueno, y lo pudieron encontrar y fueron creciendo. Hoy quizás están, no sé si están exactamente donde soñaban estar, creo que están un poquito más, más allá y quizás buscando nuevas oportunidades porque, bueno, te dieron cuenta que pueden seguir. Pero generaron todo un grupo de clientes que no consumían esto, que no lo tenían en cuenta y que les ofrecieron un valor extra simplemente musicalizar. ¿Mm? Y las dos de abajo, bueno, un poquito les conté ya de los chacinados de Cordero, y la otra fotito sucede en La Rioja, dos emprendedoras. Hoy es un emprendimiento muy pequeño, yo creo que va a ser un océano azul de algún tamaño. Lo que hacen es una zona nogalera, tienen mucha nuez disponible, y lo que hacen es todos productos basados en harina de nuez. Si ustedes van a una dietética, es muy difícil encontrar harina de nuez, van a encontrar de muchos otros frutos secos. Tiene su dificultad. Tuvieron que invertir en tecnología, aunque suene muy rimbombante, pero primero lo hacían del modo que lo hacían sus abuelos, artesanal a mano, en un mortero, que sabían que funcionaba, y cuando fueron creciendo tuvieron que asociarse o recurrir a alguien que sabía de maquinaria, porque ningún mortero eléctrico les servía por las cualidades de la nuez. La nuez es muy grasosa, bueno, tiene sus dificultades, se empasta, etcétera, etcétera. Hoy están produciendo con ese mortero, sí, es un emprendimiento pequeño, pero basado en valores diferenciales reales, que es un producto original, de bajo costo por el lugar donde están, y con una clientela que, digamos, valora lo nutricional. Y me sorprendió porque también encontraron mucho entre la gente mayor, porque es más fácil de comer que otras harinas. Bueno, nada, de nuevo, dos emprendedoras muy potentes, pero más que nada potentes por sus ganas, su formación, porque conocen y tienen títulos, digamos, se han formado como técnicas en temas de alimentación, y mirar un poco alrededor y qué estaba sucediendo con las tendencias. Muy poca competencia. El desafío ahora es crecer. El desafío es seguir trabajando para tener bueno, la posibilidad de acceder a más mercados. Pero, de nuevo, les ofrezco estos pequeños ejemplos. Puede haber muchos más, pero que es posible, y a veces lo hacemos inorgánicamente. Lo que es interesante, y es a lo que vamos ahora, el libro lo que les ofrece es algunas herramientas para mejorar o para hacer, digamos, esto de bajar los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a pasar muy rapidito por las herramientas, sería muy largo de explicar. Este es el ejemplo que usaron los autores, por eso es el Circo de Soleil, me parece como interesante también, que es algo que todos conocemos, pero el desafío es conseguir nosotros hacer estas curvas, este cuadro estratégico de nosotros mismos y de nuestros competidores, de dónde estamos. Fíjense,
esto que yo les decía antes, con esto de ampliar el mercado y analizar los valores, conocer muy bien a los consumidores y a la industria, fíjense, abajo están las variables que uno va identificando, en este caso los autores, en particular con este espectáculo que es el Cirque du Soleil. ¿Qué variables son las importantes? Ahí están precio, estrellas, animales, bueno, diversión, etc. Y al final, algunos nuevos valores que agregaron o que consideraron y que analizaron y finalmente definieron que les resultaba interesante para conquistar nuevo público. Esta era una industria, la industria del circo, que estaba en crisis, que sigue en crisis, creo yo, y que mayormente, fíjense, circos grandes y pequeños tenían la misma curva estratégica, o sea, usaban las mismas variables y la altura de la curva tiene que ver con cuánta importancia le daban. Y fíjense qué similares eran las dos curvas para el caso de los circos tradicionales, y qué diferente, y por eso, a pesar de no ser una pequeña empresa, me parece interesante porque es algo que muchos hemos tenido la experiencia de ir al circo tradicional y a la posibilidad de ver, y si no lo pueden ver también por YouTube, hay muchos espectáculos que los pueden recrear, de qué se trata lo que hicieron en este circo, el Cirque du Soleil. Bueno, obviamente también fueron dos creadores con muchísima experiencia en la industria, sabían lo que estaba pasando, sabía que era lo que los estaba matando, que era lo que estaba haciendo que la industria no fuera más rentable, y por eso lo disminuyeron, también con nuevas tendencias del mercado, la gente ya no quería animales, las estrellas que básicamente eran los payasos, eran muy caros, y se llevaban la mayor rentabilidad, y después les faltaban cuestiones que ellos detectaron que eran interesantes para un nuevo público. Esto no es solo un ejercicio teórico, es un ejercicio de ir, buscar, conversar, conversar con el que ya compra, porque por ahí nos compra, pero no por eso está 100% feliz con lo que nos compra, y conversar con aquellos que no nos compran, y llegar a esta curva para tener, digamos, una clientela nueva, diferente. De esta curva se desprende esta otra, también tiene por ahí menos valor como creatividad de curva, pero es muy interesante en esto de volver a la diferenciación y bajo costo. ¿Qué cosas estoy ofreciendo porque se supone que debo ofrecer, pero ya la gente no quiere más? ¿Las reduzco o las elimino? ¿Y qué cosas mi investigación, mi acercamiento al mercado, el preguntar, el ir a hablar con mis clientes, hablar con otros que consumen otra cosa parecida a la mía, otros que no solucionan su problema y no saben qué hacer, qué cosas están pidiéndome y si yo las puedo llevar a mi negocio? Entonces ahí van las de incrementar o la de nuevo, ¿no? Lo de agregar. Bueno, la curva tiene el valor también de ponernos un poco en esto de la herramienta gráfica, pero básicamente entender que no todo tiene que seguir igual, y que lo que me reciba de feedback al ir al mercado lo puedo traducir en bajar costos o en subir valor. Reducir, incrementar. Y finalmente, esta, que es finalmente la secuencia estratégica a la que tengo que lograr poder responder, es toda esta movida que estoy haciendo, después de que fui al mercado, después de que averigüé, analicé, ¿ofrece realmente una utilidad excepcional al comprador? De verdad, yo pienso que esto, valoro y compruebo la información, me dice que el comprador para esto realmente le interesa, está dispuesto a pagar por ello, y ese precio al que a mí me sirve para mantener mi rentabilidad, para ser rentable, es accesible para el grueso de los que buscan esta solución. O sea, no estoy buscando que uno o dos me digan que sí, sino que estoy haciendo toda una tarea de generar un segmento nuevo de clientes. La mayoría tiene billetera como para esto que les voy a ofrecer. Van a estar muy felices, pero después les va a cerrar con el precio. Y finalmente, obviamente, o anticipándome,
el costo de ofrecer esta solución es rentable para mí. Y la última y gran pregunta, ¿qué cosas debo hacer para superar los obstáculos de aceptación? O sea, a pesar de que por ahí hice todo este trabajo de investigación, está todo bien, pero hay obstáculos. Nosotros, analicémonos como consumidores, tenemos resistencia a lo nuevo, a los cambios de hábitos, siempre hay como una mejor o mayor valorización de lo que veníamos haciendo, y lo nuevo nos lo cuestionamos mucho más. Entonces es muy importante hacerse esa pregunta, no porque uno dude de la solución que encontró, sino porque tiene que entender al consumidor que va a tener que hacer un cambio, o que va a tener que salir de lo que hacía para hacer algo nuevo. Entonces, esos obstáculos muchas veces tienen que ver con comunicar bien, con facilitar, con acercar, o sea, con entender dónde está el dolor, por decirlo así, de ese potencial consumidor. Esta secuencia, de nuevo, es poner en gráfica algo que atrás tiene un montón de trabajo, porque acá estoy analizando mis costos, estoy analizando el valor del consumidor, estoy conociendo a fondo qué es lo que quiere, y finalmente, bueno, cómo voy a ayudarlo a que lo acepte y pase esa frontera de estar del otro lado a ser mi cliente. Bien, mucho más para leer, para hacer. Tienen mucho, si buscan el libro, si buscan, pueden leer un montón de cosas, en internet hay un montón, van a encontrar más herramientas, ni siquiera las hemos visto todas, esto es solamente un panorama, porque lo que me interesa que se lleven es esto. El Océano Azul es un planteamiento estratégico, o sea, es un cambio en la modalidad de la empresa, no solamente decir voy a buscar clientes y a ver qué pasa, o voy a hacer publicidad aquí a ver qué pasa, sino es replantearse qué estamos ofreciendo y qué estamos encontrando en el mercado, y poder dar con esa demanda que hoy está infeliz, que está insatisfecha, que no está comprando, pero que está por ahí. Es otra manera de mirar o de definir cómo puedo crecer, versus la tradicional, que va a seguir coexistiendo, que son esas estrategias de participación y de convivencia o de guerra con la competencia. Así que, bueno, básicamente esta es una apretada síntesis, espero que les haya movido un poquito la inquietud de entender que todos, cualquiera sea su tamaño, cualquiera sea su negocio, pueden replantearse cómo miran las posibilidades de crecimiento.